Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a mi taller hoy. En esta oportunidad quiero invitarlos de una manera muy especial a que escuchemos un tema que debería interesarnos a todos los seres humanos. Hoy vamos a tratar el tema acerca de la condición del hombre pecador versus la posición santa en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos. Quiero hacerles una pregunta. Usted se puede imaginar estar frente al río Magdalena. El río Magdalena es el río más caudaloso de Colombia, ¿verdad? El Amazonas ya es otro tema, pero el más caudaloso acá, desde el interior, el río Magdalena, y que usted no sepa nadar. Y le digan, usted tiene que atravesarlo, usted tiene que cruzar al otro lado. Pero que usted sepa, de alguna forma, que usted así no sepa nadar, así el río vaya muy pero muy caudaloso, usted va a llegar al otro lado. ¿Cómo? No lo sé, pero usted va a cruzar al otro lado. Romanos capítulo 7, versículo 17, leo la palabra en el nombre del Señor Jesús. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Acá encontramos un pasaje de un hombre que es el gran apóstol Pablo. Un hombre que inicialmente era religioso y como religioso perseguía a la iglesia del Señor Jesús. Y él pensaba que estaba aclarando a Dios. Pensaba que estaba haciendo bien, persiguiendo a quienes invocaban el nombre del Señor Jesús, persiguiendo a la iglesia cristiana. Él se imaginaba que era lo mejor. De hecho, tenía cartas y autorización de los principales sacerdotes para perseguir a la iglesia cristiana. Y en uno de esos viajes iba por el desierto con sus soldados persiguiendo. Iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, tenía autorización de buscarlos, ponerlos presos, hacerles torturas, llevarlos hasta la misma muerte como lo hicieron con Esteban. Pero en ese camino se encontró con la persona de Jesús. Tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y ese encuentro personal lo cambió 180 grados. Transformó su vida. Alabado sea Dios. Y ese hombre que fue transformado la vida por el poder de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo fue quien escribió prácticamente el Nuevo Testamento, con la excepción de los 4 evangelios y unos cuantos libros. Prácticamente es quien fue utilizado por Dios para dar la doctrina a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Para dar la enseñanza a la iglesia del Señor Jesucristo. Mi condición de hombre pecador, pero mi posición santa delante del Señor Jesucristo. Y acá el apóstol Pablo narra la condición del ser humano, de todo ser humano. ¿Cuál es esa condición? Pecadores. La Biblia enseña en Génesis capítulo 1, versículo 26, que la humanidad, el primer hombre, la primera mujer, fueron hechos por el Creador, por Papá Dios. Fueron creados, pero por la desobediencia de Adán y de Eva,
enviaron a toda la humanidad al pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí, en mi carne, en mi sangre. Esa es la condición del ser humano. Pero entonces podría estar una pregunta en esta mañana a surgir. Entonces, ¿qué diferencia hay entre toda la humanidad pecadora y un hijo o una hija de Dios? Entonces dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea que no todos somos hijos de Dios. ¿Acaso no fuimos creación de Dios? Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa muy distinta es ser hijo de Dios. Para poder tener una posición santa delante de Dios, solamente lo puede hacer un hijo o una hija de Dios. Vamos a mirar la palabra. Está en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Si quieren, para que no se vayan a distraer, no la busquen, escúchenme atento, yo la voy a leer, está en mi corazón. Dice San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es la humanidad pecadora y otra cosa es un hijo de Dios, una hija de Dios que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, así como lo tuvo el apóstol Pablo, o mejor, Saulo de Tarso tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, lo transformó y dejó de ser el hombre perseguidor de la iglesia, dejó de ser Saulo de Tarso para ser el gran apóstol Pablo, conocido en todo el mundo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. De tal forma que él narra acá y presenta la condición del ser humano. Dice, el querer hacer está en mí. O sea, yo anhelo hacer el bien, quiero hacer el bien, pero hay una ley que he descubierto que me lleva cautivo al pecado. El pecado mora en mí. Y yo les pregunto, ¿acaso usted como hijo de Dios, como hija de Dios, no ha tenido una circunstancia en la cual de repente acá en la iglesia dice, Dios, me consagro a ti? A partir de hoy voy a ser un hombre íntegro o una mujer íntegra. A partir de hoy voy a venir todas las veces que haya reunión. Quiero conocer más de ti. Quiero apartarme del pecado. Quiero agradarte. Y acá dice, si se me aparece Satanás, lo saco a patada. Pero resulta que sale de la iglesia y por el camino, o llega a la casa, o en el trabajo, o en el bus, en Transmilenio, en cualquier lugar, tiene una pequeña dificultad y se le olvidó todo ese gozo, todo ese pensamiento que tenía de consagrarse a Dios, de hacer el bien. Entonces viene la pregunta, ¿pero cómo es esto? ¿Acaso yo no soy hijo de Dios? ¿Acaso yo no soy cristiano? Y cuando la persona desconoce quién es Jesús, quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, y desconoce la posición que tenemos en Él, que la posición es que somos santos y perfectos delante de Dios, y que este mismo apóstol Pablo, que describe la condición del ser humano, la condición de todo ser humano, incluyendo a los hijos de Dios, llama a la iglesia los santos de Dios. Cuando se dirige ya a una persona nacida de nuevo en Cristo Jesús, le dice, tú eres la santa de Dios, tú eres el santo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él mismo enseñó, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. En ese momento estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y sabe que el Espíritu Santo de Dios no me mira así como ustedes me están viendo. ¿Sabe cómo me mira Él? Él mira mi espíritu, porque vive en mi espíritu. Él mira primero mi espíritu, luego mira mi alma y después mira mi cuerpo. Porque yo les he dicho que esta persona, este ser que sus ojos físicos están viendo ante ustedes, no es Pedro Elías. Este ser que ustedes están viendo acá
es el vehículo en el cual se mueve y se desplaza Pedro Elías, pero no es Pedro Elías. Pedro Elías solamente lo está viendo el Espíritu de Dios. ¿Me hago entender? Y desde esa perspectiva, acá es que está la enseñanza. Pedro Elías es santo. Mi posición en Cristo Jesús, soy santo. Amén. Mi cuerpo, mi condición humana, soy pecador. Alabado sea el Señor. Y cuando nosotros tenemos este conocimiento, puede pararse el diablo, puede que se paren las pestañas y camine, puede que se le levante un demonio de juicio cuando usted ha fallado, porque usted falla y Satanás primero le pone la trampa y lo hace fallar, y después que usted falla le pone el pie encima y no lo deja levantar, porque le está diciendo: usted que va a ir a la iglesia, ¿acaso usted no estaba haciendo tal cosa? ¿Usted que va a orar por esa persona, si usted con sus manos estaba haciendo tal cosa, estaba pecando, estaba fallando? Eso se llama un demonio de juicio. Por eso la palabra enseña: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Una persona que no conozca quién es Jesucristo en su vida y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, usted no tiene la menor idea dejar el trono, la gloria con su Padre Celestial allí en el reino de los cielos para venir a hacerse como uno de nosotros. Y no solo hacerse hombre y humillarse en la condición humana, en este cuerpo de muerte, pecador, que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No solo se humilló eso al llegar a esa condición, sino que además permitió que lo despreciaran, permitió que fuera bofeteado, que fuera perseguido, que fuera menospreciado. ¿Usted no ha sentido por dentro algo cuando lo miran por encima del hombro y lo humillan y lo desprecian? Y nosotros, la verdad, sin Cristo no somos nada, pero Él era Dios hecho hombre, era el unigénito de Dios, un solo gen con Dios. Él tenía el poder y la autoridad para con una sola palabra destruir a todos los que se levantaban contra Él. De hecho, lo dijo: si yo quisiera, pediría a mi Padre y me enviaría una legión de ángeles y me libraría. Pero ¿sabe por qué Él soportó todo esto? Para que hoy sus hijos tengamos posición santa. Nuestra posición delante de Dios no es por mis hechos, no es por mis obras, porque yo soy imperfecto. Mi posición santa delante de Dios es porque Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Cuando me hablaron del Evangelio, creí que el Hijo de Dios había llevado mi pecado, había llevado mi condenación, y que en Él soy salvo, que en Él soy santo, y tengo la absoluta seguridad que si el Señor Jesús me llamara en este momento a cuentas, estaría con Él. Así el diablo se revuelque, porque mi alma y mi espíritu le pertenecen. Mi cuerpo fue tomado de la tierra, volverá a la tierra y será un puñado de tierra hasta el día que el Señor suene su trompeta y recibiré un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, en el cual ya no tendré necesidad ni la mínima tentación de nada, porque seré como un ángel de Dios. Dice la palabra del Señor que allí en la vida eterna ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, porque seremos como los ángeles de Dios. Alabado sea el Señor. Es otro tema, pero los ángeles no tienen sexo. Es otra enseñanza diferente, alabado sea Dios. ¿Y cómo puedo yo decir que soy santo? Si yo lo digo, no tiene quizás mucho valor, pero si lo dice Dios a través de su palabra, es verdad. Y rápidamente vamos a mirar algunos versículos. Hay muchas citas acerca que comprueban de lo que estoy diciendo, que yo soy santo. Yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo y mi vida fue transformada. Yo nací de nuevo, se cumplió en mí y en cada uno de los que hayan tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo lo que el Señor Jesús le enseñaba a Nicodemo. Adúlteros, muchos eran asesinos, muchos eran ladrones, y le dice: eso erais algunos de vosotros, mas ahora habéis sido santificados. Gloria al Señor. Esta empieza a ser la posición del Hijo de Dios delante del Padre. Por eso la invitación
para que toda aquella persona que no tenga certeza, que ha nacido de nuevo, que ha conocido al autor de la vida, a Jesucristo de Nazaret, que le abra su corazón, porque Él hará de ti una nueva criatura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 32. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9, no lo busquen para que no se me vayan a distraer y de pronto interrumpan. Yo lo busco y lo leo. Ustedes lo creen. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos. ¿A quién vino Pedro? Diga, a los santos que habitaban en Libia. ¿Cómo llamaban los apóstoles a la iglesia? Santos. Les hablaban como si vieran desde adentro hacia afuera, como Dios nos ve. Porque si los miraran de afuera hacia adentro, le diría, pecador, hijo del diablo. Que hay muchos que así lo dicen, porque desconocen la escritura, el amor y la grandeza de Dios. Pero los apóstoles miraban a la iglesia como santos, alabado sea el Señor. Rápidamente, 2 de Corintios 9. Segunda de Corintios capítulo 9, voy a leer el versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. ¿Lo que a quién? A los santos. ¿Quiénes eran los santos en ese momento? Diga, la iglesia de Corinto. ¿Y quiénes son los santos aquí en este lugar? Diga, yo. Alabado sea el Señor. Si usted ya tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, si usted abrió su corazón, si usted nació de nuevo, si usted además nació del agua y del Espíritu, diga, soy santo. Y si va en el proceso, le invito a que lo complete, a que complete ese proceso, a que nazca de nuevo, a que nazca de la palabra y del Espíritu, para que tenga su posición santa delante del Padre a través del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Vuelvo y repito, si quieren no busquen para que no se vayan a distraer y de pronto interrumpir. Yo les voy a leer. Usted debería tomar apunte, nota, y después en la casa vuelve y hace el estudio, sería lo ideal. Y no interrumpe, sino que toma nota y llega a la casa y dice, muestra a ver. Y usted mismo se alimenta a través de la palabra. Miremos primero Efesios 1:1. Gloria a Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya es otra iglesia, en otro lugar. Pero en esta mañana nos diría Pablo a los santos y fieles que están en ¿dónde? En Usme, en Bogotá, Colombia. Alabado sea el Señor. O en cualquier parte del mundo donde usted esté en este momento. Gloria a Dios. Efesios 4:12 dice la palabra, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos. Hermanos, si usted tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, empezó a caminar bien con Él, pero de repente le ha fallado por alguna situación, sepa que usted, a pesar de que tiene una condición de hombre o de mujer pecadora, está en el proceso que el Señor narra acá para que usted se convierta en un instrumento que servirá a Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Rápidamente, Hebreos 6:10. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, alabado sea Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén.
Hermano, Dios no es injusto para que se olvide del trabajo que hemos hecho a la iglesia. ¿Cómo llama a esa iglesia? Santos. Les llama de adentro hacia afuera. Los está viendo en la posición que un hijo de Dios o que una hija de Dios tiene para con el Padre. Esto se llama evangelio. Estos son buenas noticias. Y el Señor Jesucristo en Marcos 16, 15 en adelante dice: id y predicad ¿qué? El evangelio. Les digo, prediquen el juicio, prediquen la ley o prediquen la gracia, no por obras para que nadie se gloríe, porque es un regalo de Dios. Nosotros somos, yo soy predicador de Jesucristo, soy cristocéntrico y soy bibliocéntrico, porque el centro de mi vida, mi salvación, mi presente, mi futuro, mi hogar, mi familia, mi salud, mi economía, todo está en las manos del Señor Jesús, porque Él pagó el precio por mí, alabado sea Dios. Y soy bibliocéntrico porque mi base, mi constitución espiritual se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y la Biblia está compuesta por 66 libros. La mitad es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento son 28. Los restantes son del Antiguo. Es la relación, es el trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Y está escrito, dice la palabra, para mi ejemplo, para mi enseñanza. ¿Cómo fue la relación de Dios con el pueblo de Israel? ¿Y cómo es la relación en el Nuevo Testamento de Dios con sus hijos? Ya no somos pueblo, somos hijos de Dios. Alabado sea Dios. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Estamos en este cuerpo, somos imperfectos. Ya miraremos qué ocurre. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. ¿A quiénes? A los santos. Les decía, yo tenía una urgencia de escribirles para que contendáis, para que luchéis, para que no se dejen robar la fe. ¿Cuál fe? La que nace por el oír la palabra de Dios. La fe que tenemos en Cristo, que en Él somos salvos, que en Él somos justos, que en Él somos bendecidos, que en Él somos restaurados. Alabado sea Dios. Romanos 8:30, entonces dice, no se dejen robar esa fe, porque el diablo utiliza todo tipo de artimañas. Utiliza la religión, utiliza la familia, utiliza lo que sea para tratar de desanimar a una hija de Dios que le ha fallado al Padre, para tratar de desanimar a un hijo de Dios cuando le falla. Y quiero decirle que mientras que estemos en este cuerpo, lo dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Alabado sea Dios. Aló. ¿Quién vive? Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 8. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, voy a leer el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Eres un escogido de Dios? ¿Eres un predestinado o predestinada de Dios? Dios, antes de la creación del mundo y del ser humano, ya te conocía y sabía tu nombre. El tiempo de Dios es diferente al mío. Los pensamientos míos son diferentes a los pensamientos de Dios. Nosotros vivimos en una dimensión donde hay tiempo y espacio. Dios no se mueve en esa dimensión. Quizás, hermanos, lo que estamos viviendo en este instante sea historia para Dios. Él ya nos vio desde antes de nacer y cuando nos llamó a su presencia ya nos conoce y ya sabe quiénes somos.
El diablo tratará a toda costa de sacar el evangelio del corazón. Pero si usted atesora esta palabra y tiene claridad quién es el Cristo Jesús, decía el mismo apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Sabe usted cuándo un hijo de Dios puede realmente dejar de pecar? Ahora, tomando qué es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y nosotros como hijos de Dios hay cosas que no debemos hacer, pero que infortunadamente en muchas ocasiones esa carne de pecado hace que pensemos y tengamos un mal pensamiento o desear mal a alguien. Eso es pecado. Que salga de nuestros labios cuando nos pisan en el bus o cuando nos hacen una injusticia y nos tratan mal y nos duele dentro de nosotros, salga una palabra que no es de alabanza. Ahí estamos pecando. Cuando podemos y tenemos la disposición y el tiempo para venir a llenarnos de la presencia de Dios, para venir a ser fortalecidos, a ser edificados, y no lo hacemos, estamos fallando. El Señor Jesucristo enseñó, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de muerte. Nadie se ha enojado contra su hermano. Todos somos pecadores, nuestra condición es pecadores. ¿Cuándo dejaremos de pecar? En el último versículo que leí está la clave. Miremosla. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Yo les hago hasta ahí una pregunta. ¿Usted fue predestinado por papá Dios para ser salvo? ¿Usted ya fue llamado a ser salvo? A los que predestinó llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Usted ha sido justificado? Y si no lo ha sido, yo le invito en el nombre del Señor Jesús a que continúe el proceso, porque para hacerlo usted va a ser santificado y justificado. Si no lo ha sido, yo tengo la plena convicción que fui predestinado, que fui llamado y que fui justificado en Cristo Jesús. Amén. Y cierra diciendo, y a los que justificó, a estos también que glorificó. Ahí está la clave. ¿Saben que el Señor Jesucristo fue glorificado? Y para Él nosotros ya fuimos glorificados. Yo no sé si me hago entender en esta parte, pero para Él ya fuimos. Así nos falten unos años. ¿Saben cuándo somos glorificados? Cuando estemos en la presencia de Él y Él sea directamente nuestro pastor y no necesitemos de esta luz, sino que Él sea la luz. Cuando estemos delante de Él, ese día, cuando partamos allá, seremos glorificados. ¿Y saben cuándo dejamos de pecar? Ese día. Ese día. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con nosotros, hermanos? Bíblicamente, ¿qué ocurre con un hijo de Dios que le falla a Dios? Dice la palabra, Juan, hijitos, es el mismo Señor, esto os digo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea Dios. ¿Quién es el que nos justifica? No solamente nos salvó, sino que además hoy Él es el gran sumo sacerdote, según la estirpe de Melquisedec. Él aún, después que nos salvó en este momento, ¿sabe qué hace? Interceder por nosotros, porque en Él estamos y en Él somos santos, y Él no nos mira de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, y Él mira mi espíritu y dice, ahí está mi santo, ahí está mi hijo, tiene el sello del Espíritu Santo de Dios, vive en su espíritu, aunque hay veces que lo contristamos. ¿Saben qué es el pecado más grande de todos?
es rechazar a Jesús. El que rechaza al Señor Jesús ya fue condenado, dice él mismo. Hablando acerca que enviaría el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado más grande es rechazar al Señor Jesús. Humano, pero también el mismo apóstol, a través de las citas que hemos leído y de cientos de citas que aún no leímos, él mismo también describe la condición de un hijo de Dios, la posición, no la condición. Describe la condición de hombre pecador, pero describe y narra con lujo de detalles la posición de un hijo de Dios. Alabado sea Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Yo de usted en esta mañana o en esta hora, cualquiera que sea, abriría mi corazón al Señor Jesús. Y si no ha tenido un encuentro con Él, le invito que este sea el lugar y el momento para que usted le entregue su vida a aquel que puede permitirle cruzar ese río. Así no sepa nadar. Por eso les decía, ¿qué haría usted si está frente al Magdalena en época de invierno? Arrastra hasta naves, árboles, animales gigantes, y usted sabe que tiene que cruzar al otro lado. En Cristo Jesús no solamente cruzaremos el río Magdalena, en Cristo Jesús cruzaremos el río de la duda. En Cristo Jesús cruzaremos el río de la prueba. En Cristo Jesús cruzaremos el río de la necesidad económica. Porque Dios permite que nosotros, sus hijos, nos enfrentemos a esos ríos, a ver si nuestra esperanza está en Él o en mí. Aún hasta el río de pecado lo cruzaremos en Cristo Jesús. Si usted ha fallado, pero si usted ha nacido de nuevo en Cristo, cruzará al otro lado. Y si usted hoy está viendo este video y escuchando este mensaje, hoy Dios le hace un llamado para que le abra su corazón al autor de la vida, al que lo hizo todo, lo dio todo por ti, para que tengas una posición santa delante de Dios y para que puedas ser glorificado. Él hoy te está llamando. Él te predestinó, Él te escogió, pero hoy te está diciendo, mis brazos están abiertos. Ven a mí, porque yo pagué con mi propia vida y con mi propia sangre, te compré, eres mío. El Señor Jesús dice, ¿quién lo arrebatará de mi mano? ¿Quién podrá arrebatar de la mano de Jesús a un hijo de Dios que fue santificado, que fue lavado, comprado con el precio que Él pagó en la cruz del Calvario? Alabado sea Dios. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Hay alguien que hoy le quiera abrir su corazón al Señor Jesús? Que si de repente el diablo le ha hecho fallar, le ha quitado el gozo de su salvación, lo ha hecho sentir como el más vil pecador. El diablo es experto en eso. ¿Sabe por qué el diablo quiere tapar esta palabra y este evangelio? Porque el diablo sabe que el día que un hijo de Dios o una hija de Dios conozca esta palabra, ni el mismo diablo, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida podrá detenerle, sino que usted podrá cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó. Amén. Alabado sea Dios. Así que yo le invito, hagamos algo ahí donde está, coloque su mano en su corazón. Y tú que me estás viendo, yo le invito, coloca su mano en su corazón. Y si está solo y se puede sentar, va a orar y va a decir, Señor Jesús, en esta hora yo te quiero dar gracias, porque tú diste tu vida por mis pecados, porque tú me compraste con tu sangre preciosa allí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, una vez más abro mi corazón y te invito a vivir en él. Señor Jesús,
Yo reconozco que como hombre, que como humano he pecado, he hecho lo malo delante de ti. No soy digno de llamarme un hijo tuyo, pero tu palabra hoy me enseña que tú me amas, que intercedes por mí, que hoy me estás hablando, que hoy estás llamando a la puerta de mi corazón. Y te abro mi corazón, Señor Jesús, para que vengas a morar en él. Por favor, anota, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, para cuando tú me llames yo pueda oír tu voz y estar contigo. Señor Jesús, hoy creo con mi corazón y confieso con mis labios que a partir de este instante yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y nadie me podrá apartar de tu amor, que es eterno, porque con amor eterno me has amado. Gracias, papito Dios. Hoy me declaro libre, confiéselo. Diga: hoy me declaro que soy sano, que soy salvo, que soy bendecido, que soy un hijo de Dios, y que a partir de hoy nada ni nadie me podrá apartar de tus caminos, y caminaré y cruzaré esos ríos hasta llegar a tus brazos, en tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, papito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.